estamos ustedes y yo, todos los dos, desde luego, en torno a lo que más nos interesa, la palabra del Señor. Acordémonos que la celebración de la Eucaristía es la palabra o el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces es supremamente importante el pan de la palabra, desde luego. Hay algo que es fundamental para tratar de entender mejor la Sagrada Biblia, y es el entorno religioso, político, social y militar que vivía el pueblo judío o Israel en tiempos de Jesús. Porque muchas de las parábolas y de las palabras de Jesús, lógicamente, se explican y se entienden más fácilmente entendiendo ese contexto. Entonces, desde luego, lo vamos a hacer porque es supremamente importante. De entrada, diríamos que el emperador en tiempo de Jesús, porque acordémonos que estamos en el Imperio Romano, anterior al Imperio Romano había estado el Imperio Griego. Por eso hay mucha influencia de lo greco-romano o de lo helénico-latino, como digo yo. ¿Por qué dice uno greco-romano? Por Grecia y Roma. ¿Y por qué dice uno helénico-latino? Elas es el nombre de Grecia en griego y latino de Lacio, precisamente. Entonces, en tiempos de Jesús había un emperador que se llamaba Tiberio Augusto. Él comenzó 14 años antes de venir Jesús y estuvo hasta el año 37 después de Jesús. O sea que durante el tiempo de este emperador Jesús nació, vivió, predicó, trabajó, murió, resucitó y se nos fue al cielo. Es importante entonces, grábenlo, Tiberio Augusto, emperador romano, 14 años antes de Jesús y 37 después de él. Este emperador fue fuerte y tuvo una gran influencia. Imagínense, por ejemplo, el famoso lago del pueblo judío, o el lago de Genesaret, que significa aguas tranquilas. Ellos lo rebautizaron lago de Tiberíades, ¿en honor a quién? Al emperador Tiberio. Entonces, fundamentalmente, este hombre tuvo mucha influencia. Pero resulta que también hay otros no tan buenos, o por ejemplo, como Herodes. ¿Quién era Herodes? Un personaje tristemente célebre. ¿Por qué? Porque hizo una alianza con el Imperio Romano, que le dejaran esa provincia para gobernar. ¿Cuál era la provincia? Mire, la provincia se llamaba Palestina. Y Palestina se dividía en 3 comarcas. La del norte, la Galilea, mayoritariamente habitada por gentiles, los romanos. La provincia del norte tenía como capital a Cafarnaúm. Cafarnaúm era simplemente una fortaleza militar o un castillo. Los judíos, con el famoso deseo de mercachifles y de vendedores y de todo, se acercaron a los romanos. Y los romanos, lógicamente por ganárselos, les construyeron la sinagoga de Cafarnaúm y entonces se formó allí y se fue formando una ciudad grandota. Después construyeron inclusive coliseo, anfiteatro. Hoy día le muestran a uno las ruinas de Cafarnaúm. Cafarnaúm llegó a ser la capital de la provincia del norte, desplazando a la mismísima Nazaret. Después tenemos la comarca del centro, la famosa Samaria o Samaria, capital en Jericó. Allí estaba el pozo de Jacob. Por eso los samaritanos mantenían su bronca con los judíos, porque ellos decían que había que alabar a Dios, era en Samaria, en el pozo de Jacob, en Siquem. Y los judíos decían que no, que era abajo, en Judea, que era la tercera provincia o tercera comarca, capital Jerusalén. Y de una manera especial, en el templo de Salomón, ahí mismo en la capital, Jerusalén. Entonces, este es el marco. También tenemos que hablar fundamentalmente que el procónsul, a quien lo nombraba directamente el emperador romano, el procónsul era el que reemplazaba al emperador en cualquier provincia donde fuera nombrado. Y allí tenemos a Poncio Pilato, no digan Pilatos, que Pilatos no existió, existió Poncio Pilato, ¿ok? Entonces es importante.
Pero habíamos empezado a hablar del tristemente célebre virrey Herodes, que hizo un contrato con el Imperio Romano, que lo dejaran gobernar allí como virrey, y entonces él se comprometía a darle otro tributo a Roma. Si había alguna cosa que moviera a Roma o ablandara a los romanos, era the money, el bitute, el billete, la plata, los denarios. Y entonces, claro, el Imperio Romano le permitió a este Herodes allí gobernar, y por eso el problema tan tremendo que lo tenían entre ceja y ceja, entre ceja y pecho y entre pecho y bolsillo los judíos. Tantas cosas que le consultaron a Jesús, y una de esas fue el impuesto. Y lo bueno es que terminan diciéndole a Jesús taxativamente: ¿pagamos o no pagamos? Y entonces Jesús le responde: dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces este tipo, que fue tristemente célebre, él empezó llamándose o autonominándose Herodes el Grande. Pero la historia y los exégetas terminaron llamándolo Herodes el Cruel. ¿Por qué? Porque ese fue el de la matanza de los inocentes, Herodes. Herodes fue el que mató también a Juan el Bautista, o el precursor del Señor. Herodes mató a 2 de sus esposas y a 4 de sus hijos. ¿Por qué? Porque eran una amenaza para su dominio, para su imperio, para su gobierno. Y acuérdense que era tan cochino que vivía con la mujer de su hermano Filipo. Esa fue la razón por la cual mató a Juan. Bueno, entonces tenemos más o menos el personaje. Los Herodes fueron 4. El primero, Herodes el Cruel o Herodes el Grande. Segundo, Herodes Antipas. Tercero, Herodes Agripa primero y Herodes Agripa segundo. Durante el tiempo de Herodes Agripa II fue cuando el Imperio Romano no se aguantó más el ánimo levantisco, pendenciero y camorrista de los judíos, le puso cerco a la ciudad de Jerusalén y terminó tomándose la ciudad, derrumbando y acabando con la dinastía de Herodes y paseando a Herodes Agripa II, el último de los Herodes de la dinastía, paseándolo por las calles de Roma como un perrito encadenado y sumiso. Y eso está en el arco de Tito. Tito en aquel momento era hijo de Vespasiano, y Vespasiano era el emperador. Y entonces después las legiones romanas eligieron, a la muerte de Vespasiano, eligieron a Tito, su hijo, como emperador. Y tenemos al frente del Coliseo romano, si ustedes van hoy a Roma, encuentran el arco de Tito, y ahí encuentran con lo conmemorativo de la toma de Jerusalén. Eso está, pero visto. Me hago de cuenta que estoy todavía en Roma y que estoy haciendo de Cicerone, y que hasta los mismos cicerones italianos paraban oreja para ponerme a mi atención, porque pues la historia es la historia, y lo bueno es tener esa historia, lógicamente, explicarla, comentarla, enseñarla, desde luego, sobre todo cuando es la historia de Cristo. Bueno, así tenemos entonces los personajes y los sucesos de esto. ¿Qué más tenemos nosotros también en esto? Bueno, ya hablamos del medio ambiente romano. Hablemos ahora del medio ambiente judío. Los judíos tenían un supremo tribunal que se llamaba el Sanedrín. No se vayan a imaginar que Sanedrín es un santo, no es Sanedrín, sino unido, Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la reunión de las 4 facciones entre las cuales estaba dividido el pueblo judío en tiempos de Jesús. Ya nos salimos del medio ambiente greco-romano y estamos en el pleno ambiente judío, eso era, o hebreo, si ustedes quieren. Bueno, los judíos tenían 4 facciones. Primera, los famosos fariseos, que eran los que mandaban, los que tenían el sartén por el mango. Y entonces, acordémonos que la palabra farish en hebreo quiere decir el santo, el intocable. Para nosotros sería el santurrón.
y ese es el tipo allá apartado. Acuérdense en la parábola del buen samaritano que viene un fariseo y mira al herido y da un rodeo para que no contaminarse y pasó. Después pasó un levita, que era un levita de la tribu de Leví, sacerdote del templo, tampoco se quiso contaminar y pasó de lado y no le ayudó al pobre samaritano. Entonces la palabra farich es apartado, alejado, santurrón, intocable. Y ellos se mantenían así, dizque para no contaminarse, porque para ellos todo era contaminante. Entonces, esa es la primer facción, los fariseos. Segundo, pero acordémonos que esos fariseos habían inventado un cuerpo militar. Allí las legiones romanas no se metían, las legiones romanas eran muy profesionales y no se metían con el pueblo judío. Entonces los fariseos se inventaron, para el lenguaje de nosotros ahora, unos paramilitares. Eso eran los esbirros del templo. Y la gente le tenía más miedo a los esbirros del templo que a las legiones romanas. Entonces eso es importante. Si hablamos de los fariseos, tenemos que hablar de su poder militar que tenían. Porque estos tipos se agarraron, todas estas cuatro facciones se unían cuando se trataba de combatir a Jesús. Vivían peleando entre ellos, pero se unían para ver cómo podían acabar con Jesús. ¿Por qué? Acuérdense que Jesús les dañó el negocio que tenían en el templo. Con la expulsión de los mercaderes y la purificación del templo, pues se les acabó el negocio a ellos. Y no hay cosa más tremenda que le toquen a uno el bolsillo, ¿o no? Ustedes salen de la casa y van a shopping y echan plata. Pero cuando salen para la iglesia, ahí sí no echan plata, ¿cierto? Y por eso la limosna se cayó. Bueno, dejemos ese problemita, pero está bien. No me arrepiento de lo que dije, porque la inmensa mayoría de las parroquias de Villavicencio, los curas párrocos dicen lo mismo. Bueno, sigamos. Entonces, primera facción, los fariseos. Segunda, los saduceos. Esos eran una ala o una especie de secta disidente de los fariseos. Por un fariseo llamado Sadoc, de ahí viene el nombre de saduceo, el sacerdote Sadoc o el fariseo Sadoc, se habían apartado y no creían ni en la vida eterna, ni en la resurrección, ni en los ángeles. Por eso Jesús los ataca frontalmente. Y a veces les caen encima a los fariseos viendo que había hecho callar a los saduceos. Eso nos dice el Evangelio. Entonces, fundamentalmente llevamos ya dos facciones, fariseos y saduceos. Viene después otro partido, lo llamaban los herodianos. ¿Qué eran los herodianos? Pues su nombre lo dice, partidarios de Herodes. Eran los de la otra ala completamente afuera. Esos se habían renegado de muchas cosas judías y se habían romanizado y seguían más a Herodes que a sus propias leyes, a sus propios pastores o levitas, y entonces andaban ya al otro lado. Por eso su nombre herodiano, precisamente pues de Herodes, que era el que los comandaba. Y tercero, tenemos una facción ultraderecha, llamados los celotas. Hay una frase en latín que dice, celus domus tue comedit me, el celo de tu casa me devora. Bonito el latín, ¿cierto? Entonces, celus, celotas, eran partidarios interférrimos de la ley, hasta el punto de que ellos justificaban la violencia, y ellos atacaban inclusive las guarniciones romanas para robar armas, robar plata, robar lo que fuera. Entonces, y de esos, precisamente, de esos celotas, inclusive Jesús escogió primero un discípulo y después un apóstol. ¿Se acuerdan de Simón, el celotas? Bueno, ahí está. Esas cuatro facciones, fariseos, saduceos, herodianos y celotas, eran las facciones en las cuales se dividía precisamente el pueblo judío en tiempos de Jesús. Jesús no perdió el tiempo del todo con los fariseos. Los mejores fariseos terminaron siendo amigos de Jesús. Vamos a citar tres, dijéramos como por no alargar mucho la cosa. El primero de ellos fue el intelectual Nicodemo, ¿no? Entonces, acuérdense que él era intelectual y todo, pero muy cobarde.
y venía de noche a hablar con Jesús, porque él no quería que sus compañeros se dieran cuenta que estaba con Jesús. Pero esos diálogos de Jesús con Nicodemo son fabulosos sobre la misma salvación. Tenemos también otro fariseo que no era intelectual, pero sí era rico, era terrateniente, era gamonal. Y él terminó ofreciéndole a Jesús, o no a él sino a los discípulos, su propia sepultura para que ahí enterraran a Jesús. Lo enterraron precisamente en una sepultura ofrecida por José de Arimatea, que era fariseo. Y por último hablemos del otro, del más influyente y el más importante entre ellos, que fue Gamaliel. Gamaliel tenía una escuela de fariseísmo en Jerusalén. Y de esa escuela de Gamaliel van a venir posteriormente el mismo Saulo de Tarso o San Pablo y el primer mártir, el protomártir Esteban. Y desde luego, en tiempos de Jesús habían ido a esa escuela dos de sus discípulos, los dos hijos de Papi Zebedeo, porque Zebedeo era un pescador que tenía plática y mandó a sus dos hijos a la escuela de Gamaliel. Entonces miren cómo son las cosas, ¿cierto? Hablando precisamente de esos tres fariseos que terminaron amigos de Jesús. Y el mismo Gamaliel, después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, siguió defendiendo a los cristianos en el Sanedrín, precisamente. A Pedro, que fue el primero de ellos, el pontífice, entonces lógicamente, cuando ya las cosas se pusieron muy graves en Jerusalén, ellos se van para Antioquía, y después de Antioquía para Roma, porque la cátedra de San Pedro empieza en Antioquía, no en Jerusalén. En Antioquía, de Antioquía va a Roma. Miren qué bonita la historia, desde luego. Bueno, es importante hablar de esto y hablar también del personaje que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El eslabón, ¿cierto? Que se llama Juan el Precursor o Juan el Bautista, o simplemente Juan Bautista. Precursor porque él fue el último llamémoslo profeta del Antiguo Testamento y el primero y único profeta del Nuevo Testamento. Ya no necesitábamos profetas porque Jesús venía, pero a él le tocó señalar a Jesús. Ahí tenéis, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, a quien yo no soy digno de agacharme para desatar la correa de su sandalia. Era una señal de sumisión, agacharse uno y quitarle el calzado a la otra persona, ¿cierto? En señal de sujeción. Eso lo dice Juan el Bautista o el precursor. Pero miren, hay una cosa importante, porque la mayor alabanza que Jesús pronunció en su vida terrena sobre la tierra, precisamente fue a Juan. Cuando Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. De modo que este era más o menos el contorno o el entorno o el medio ambiente circundante que Jesús tuvo, o como era el mundo en tiempos de Jesús, para poder entender muchas cosas. Habría muchas otras de qué hablar, pero con esto ya es suficiente para nosotros entender mejor parábolas, palabras de Jesús, hechos de los fariseos, actuaciones pocas del Imperio Romano y desde luego fundamentalmente también el torno, el momento culminante de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esto es supremamente importante. Desde luego, el centurión que comandaba el pelotón de ajusticiamiento, lo primero que exclamaba era maledictus quia cruci pendet, maldito el que cuelga de una cruz o de un madero, ¿cierto? Y por eso Longinus va con la lanza y hiere el costado de Jesús cuando cree que ya está muerto, y dice la expresión de la Sagrada Biblia, ex continuo exhibit sanguis et aqua, y al momento salió sangre y agua, signo inequívoco de que Jesús estaba muerto. Pero a los otros dos, crucificados con Jesús, y no clavados, sino amarrados a la cruz, Dimas y Gestas, Dimas el buen ladrón y Gestas el mal ladrón, a ellos les quebraron las piernas para que se desangraran rápido y también murieran rápido. De modo que tenemos
toda esta realidad fundamental dentro del entorno, desde el comienzo, desde antes de venir Jesús hasta su muerte, desde luego que sí, y posterior a su muerte, como ya lo explicamos, la toma de Jerusalén por Tito, que de general pasa a ser el emperador a la muerte de su papá, el emperador Vespasiano. Todo esto era el mélange, la ensalada en la cual Jesús nació, vivió, murió, resucitó y se nos fue al cielo. Es bueno entonces haber tratado esto y desde luego para que en otras intervenciones ya nos demos cuenta de muchas cosas y nos expliquemos por qué Jesús decía esto, por qué decía lo otro, o qué significa esto, o qué significa lo otro. De modo que con mucho gusto, con mucho cariño, y estaremos también en otro momentico continuando nuestras charlas precisamente en torno a la adorable persona de Jesús. Claro está, es importante y por eso lo estamos haciendo. Gracias y desde luego felicidades para todos en el Señor Jesucristo.